Amigos, amigas, muy buenas noches, ¿cómo están? Estamos haciendo esta transmisión de la dominguera de este 4 de septiembre. Entramos ya de lleno al noveno mes de este año, un año que se ha ido muy rápido, muy intenso, un año de recuperación para muchos sectores de la economía, para muchas familias después de 2 años de pandemia que fueron tremendos, tremendos en muchas situaciones, a niveles personales, a nivel social, a nivel nacional y que dijéramos a nivel global. Este año 2022 también fue parte de otro conflicto global que, pues, en una economía ya interdependiente como la que vivimos, en esta economía mundo, hay un impacto también negativo como es la guerra de Rusia y Ucrania o la invasión de Rusia a Ucrania. En fin, de eso también vamos a hablar en función del cuarto informe de gobierno, el cuarto informe que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 1 de septiembre en un discurso breve, sustancioso, importante, y les convoco a responder en este momento a quienes están conectando y ahorita vamos a saludarlas y saludarlos. Eh, Responder la pregunta, ¿qué destacas del cuarto año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué destacan ustedes aquí que nos están escuchando, nos están viendo y que también vamos a comentar? Por supuesto, el día de ayer, sábado, en la madrugada, se aprobó la ley que reforma la Guardia Nacional para que sus elementos pasen a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Un debate lleno de pues pasión, de intensidad, como han sido todos estos debates en este gobierno, pero también una medida que, aunque polémica, contradictoria en apariencia a lo que se decía antes, pero en el fondo coherente con la necesidad de limpiar la corrupción en los cuerpos policíacos, pues fue aprobada este fin de semana, este sábado, con una mayoría mucho más amplia de lo que se había esperado o de lo que se esperaba. Es decir, la reforma a la ley secundaria, la ley de la Guardia Nacional, tuvo un número muy alto de votos, incluso un número muy bajo de votos en contra, que también hace pensar que es muy difícil que se haga una acción de anticonstitucionalidad pues en los próximos días o en las próximas horas. Pero bueno, esto es parte, estaba yo buscando aquí el dato concreto de cuántos votos, más de 400 de hecho, aprobaron esta reforma a la Guardia Nacional. Pero bueno, esto es parte de lo que vamos a comentar este domingo. Y por supuesto ya los resultados o los adelantos de los resultados del plebiscito constitucional o sobre la Constitución en Chile. Ya hay algunos avances, es poco lo que se esperaba desde hace varias semanas, que el modelo de nueva Constitución en Chile no fuera aceptado por la mayoría de los participantes en este plebiscito. Fueron 62 votos a favor, hasta ahora con el 96% de los votos computados, 62 votos en contra 38.08 a favor. Es decir, no se aprueba la nueva constitución tal como está planteada, y esto vamos a ver qué significa o qué lecturas le están dando a esta situación. Vamos entonces primero pues a saludar, ahora que ya somos más los que estamos conectados y conectadas, por orden de aparición, y les agradezco mucho. Iván Gómez, muchas gracias. Alejandro Cruz Valdivia desde Tlaxiaco, Oaxaca. Román Hattori, buenas noches. Aleida Areli Hernández Ruiz, buenas noches. María Muñoz, Flor de Loto, saludos, muchas gracias. Dice Roberto Ponce Mayor que empiezan las maromas. Román Hattori se fue de bolón el año.
Buenas noches desde Chicago, René Francisco Guadarrama Quirós. Armando Salinas dice que López Obrador tuvo miedo de acudir al Congreso a presentar el cuarto informe de gobierno. César Victaliano León Muñoz, saludos desde Palenque, Chiapas. Marco Antonio Verduzco, buenas noches. Missy Enojona nos manda saludos. Mike Villanueva Márquez, gracias. Raúl Solís, saludos desde Rincón de Romos, Aguascalientes. Ezequiel Baeza nos escribe desde Macuspana. Norma Rojas, gracias por tus saludos. Y unos saludos también a las meninas que andan por acá. Ali Carballo, gracias. Pues es que él es madre de un gran amigo, David Carballo, que vive en Uruguay y que pronto estará en México. Claudia Rincón, gracias Claudia hermosa, gracias. Alicia Yarto, qué bueno que acabas de ver la entrevista con Santiago Nieto en el canal 14. Espero que hayan aclarado algunas partes de las dudas que tenemos. Gracias también a Juan Isa Chavarri por tu comentario a la entrevista. Ángel Solís, gracias. Saludos desde Sinancatepec, nos manda Eduardo Maximiliano Luébano Borja. Gracias también a Joel Méndez, Antonio Estrella, a Talia Irma, gracias. Ángel Solís, muchas gracias. Norma Rojas Zamorano dice, claro que lo que destaca es la estabilidad económica, que es algo que no se está logrando en la mayoría de los países. Eso es lo que Norma Rojas destaca del cuarto informe. Iván Gómez, ha habido un cambio de eso, no hay duda, en este cuarto año de gobierno, no ha sido sencillo, porque la derecha y la corrupción perviven. Roca Marta, gracias por tus comentarios. Otro tema que hay que destaquen ustedes, aparte de la estabilidad económica, también nos manda saludos desde San Luis Potosí, Benjamín Isbe, Ricardo Rodríguez desde Nuevo León, Ricardo Rodríguez Cantú, Leopoldo Lezama, muchas gracias. Ceci Meneses dice que desde Zapopan, con la reciente marcha contra Alfaro el día de ayer, en Jalisco hay mucha movilización recientemente y creo que eso también merecerá en otro comentario aparte. Gabriel Torres Hernández desde Carolina, USA, Violeta Salazar desde Cancún, gusto saludarte y cuidado con Monreal, dice Leopoldo Lezama. Ese es un tema que también fue de esta semana. César Victaliano León desde Palenque, Chiapas. Desde Grand Rapids, Michigan, Pablo Bello, hay varios paisanos que nos están viendo, muchas gracias. Por cierto, a estos paisanos y paisanas los invito permanentemente a ver TV Migrante, las series que estamos subiendo al canal de TV Migrante que está en MX Play, en esta plataforma llamada MX Play. Aquí aquí está el nombre. Ustedes la pueden bajar y aquí le dan clic a TV Migrante. Por aquí debe estar TV Migrante, déjenme verla. Y bueno, pues es un gusto también que estén siguiéndonos muchos compañeras y compañeros desde Estados Unidos. Dice Joaquín Ventura, que desde Ciudad del Carmen, gracias por tu comentario, gran información, comenta. Desde Tampico, Tamaulipas, Santa Macías Montalvo, ojalá hayas podido ver, Santa, la entrevista con Santiago Nieto. Dice Miguel Ángel León, lamentable que en Chile la nueva constitución no se aprobó. Ahorita vamos a comentar también el asunto de Chile. Alejandro Noriega, gracias Alejandro. En mi opinión me pregunta, ¿transita o no la iniciativa de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador? Bueno, ese es otro análisis que también vamos a mencionar en este intercambio. Antonio García, buenas noches. María Muñoz Flor de Loto, desde Tuxtla Gutiérrez también. Dice Pablo Bello que Trump podría ir a la cárcel. Bueno, ese es un asunto también complicado y complejo lo que está sucediendo en Estados Unidos. Jafet Pérez nos manda saludos también. Gracias, muchas gracias por tu comentario. Ángel Solís dice, quienes están acostumbrados en tener seguridad privada, por supuesto, con el presupuesto del Estado. Ahorita está comentando algo de este asunto. Yuyuy Gus, Gabriel HM, gracias. Hay muchos comentarios, qué bueno. Desde Villa del Carbón, Estado de México, Mauricio Pérez González nos manda saludos. Bueno, el cuarto informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue un compendio de un planteamiento fundamental que es el planteamiento del post-COVID,
la economía mexicana, con todo y lo que afectó, padeció y se redujo la perspectiva de crecimiento económico, porque se ha reducido de manera fuerte, México ha salido adelante sin endeudarse, o sea, no tenemos mayor deudas, no tenemos una economía deficitaria y se privilegiaron los programas y proyectos sociales para quienes menos tienen y, por supuesto, también se buscó, sobre todo en este año, el menor impacto inflacionario, dadas las circunstancias del mercado energético mundial, de la escasez de alimentos, sobre todo por o derivados de la invasión de Rusia a Ucrania, y un riesgo real de que hubiera una caída de la economía. No se cayó la economía, no se ha caído el peso, es la tercera o cuarta divisa o moneda del mundo que está mejor posicionada frente al dólar. La inflación en México es de 8.4.5 y pudiera haber sido del 14%, indica López Obrador en su cuarto informe, si no se hubieran subsidiado las gasolinas. En el caso de nuestro país vecino, Estados Unidos, tenemos una inflación del 10 y más, de 10% y más. En algunos países de Europa la inflación se ha disparado por completo. Esto es un impuesto, la inflación es un impuesto que se le paga a la sociedad de una manera terrible. Y generalmente los gobiernos, sobre todo en la era priista, al entrar a su cuarto año de gobierno, nos dejaron mal acostumbrados desde López Portillo hasta Carlos Salinas y obviamente también en el caso le tocó a Calderón con la crisis económica mundial 2008-2009, de que se redujera la economía de una manera drástica. Esta maldición del cuarto año de gobierno no se ha cumplido y no se cumplirá en el caso de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Por eso creo que el tema de la estabilidad económica que comenta una de nuestras amigas que está conectada con nosotros es un importante punto, porque podemos tener mucha movilización de las conciencias y también muchísima libertad ahora de expresión y polémica y debate, sobre todo con estos sectores que se sienten desplazados, estos sectores que se sienten no solamente opositores, se sienten absolutamente molestos por el avance de la Cuarta Transformación. Pero pese a todo esto, hay una economía estable. López Obrador mencionó la carta de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, que le plantea que han alcanzado un nivel histórico de 384,000 millones de dólares, 384,000 millones de dólares, el comercio bilateral. Y luego dicen que no hay que decir que esto, por cómo es posible que se adjudique López Obrador esto como un logro de su gobierno. Y también cómo es posible que se adjudique que son más de 5,200 millones de dólares de remesas en el mes de julio, que rompen un récord. Bueno, no es para conceder, aceptando sin conceder, no es un logro de la persona que está al frente del gobierno, es un logro de todos los mexicanos que les estamos dando más confianza y confiabilidad y que estamos combatiendo la corrupción, el estado de corrupción en el que vivía el país, que también significaba que muchos de los mexicanos, y qué bueno que hay varios compañeros y compañeras de Estados Unidos que nos pueden comentar esto, disminuyeran el monto de remesas a México precisamente para no alimentar una escalada de corrupción o por desconfianza, simple y sencillamente. Y también está el tema de la inversión extranjera directa y, por supuesto, el avance con el TEMEC, a pesar de las controversias y diferencias que existen y que van a ventilarse en el panel de negociación sobre asuntos energéticos. Esto es parte de un avance y de un desarrollo
de el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y por supuesto de la Cuarta Transformación, que es producto de todos los mexicanos, no solo ni siquiera de los que militan en Morena o de los López Obradoristas, sino de todos los mexicanos en este contexto, en esta situación. Ese es uno de los puntos fundamentales que están destacando del informe. Estoy viendo si hay otro, que además nos siguen mandando saludos desde Connecticut, de Estados Unidos, Román Barrera, muchas gracias. También Rafael Páramo nos manda saludos. María Guadalupe García dice, el termómetro es que no se ha devaluado el peso mexicano. Ese es otro termómetro fundamental. Qué bueno que menciona María Guadalupe García este tema. El 1 de septiembre de 2022 se cumplieron 40 años de la nacionalización de la banca y de el derrumbe del peso mexicano más estrafalario y estrambótico que hayamos podido vivir. 1982, el presidente José López Portillo dijo, no saquearon, no nos volverán a saquear. Le pide perdón al pueblo de México por haber sido un presidente, por llamarlo menos ingenuo, aunque en realidad pues no fue ingenuo. Él cayó en las garras de la corrupción, la alentó bajo una especie de euforia petrolera cuando dijo vamos a prepararnos para administrar la abundancia, cuando en realidad lo que necesitábamos era prepararnos para resolver las desigualdades. La abundancia solo estuvo en un núcleo muy pequeño. Pero ese derrumbe de la economía en la época de López Portillo, el derrumbe del peso mexicano, acuérdense, esa devaluación tremenda que marca un antes y un después en la estabilidad de la moneda mexicana, es justamente la de 1982. Luego vendría otra gran devaluación en la época de Carlos Salinas de Gortari. Al terminar su gobierno, o al término de su gobierno, le pasa a su sucesor Ernesto Zedillo la responsabilidad del quiebre de la economía y de la moneda mexicana, porque estaba prendida por alfileres, unos alfileres que a final de cuentas se iban a desprender de alguna manera. Fue un engaño, una situación de engaño, que eso fue lo que hizo que muchísimos mexicanos y mexicanas que en ese momento se sentían obnubilados, embrujados por el discurso de vámonos al primer mundo de Carlos Salinas de Gortari, pues cayeron en una profunda decepción. La crisis económica de 1995 fue y ha sido quizá uno de los bajones terribles, también una devaluación del peso fuertísima. Pero creo que esto es muy cierto, el termómetro es el peso mexicano. Muy consciente Andrés Manuel López Obrador de esta frase de la cultura popular mexicana de que presidente que devalúa, se devalúa. Y aquí está, dice Norma Rojas Zamorano, pero claro que los logros se deben adjudicar al gobierno de López Obrador, ya que es el gobierno quien ha planteado una nueva política económica, por supuesto. Pero bueno, así están de molestos y resentidos. Gracias a Porfirio Díaz Fonseca por sus comentarios a la entrevista con Santiago Nieto. Quienes no la hayan visto la pueden ver en esta misma página de Facebook o en la página de Canal 14 o en también en el YouTube del Canal 14. Mari Carmen Ortiz, muchas gracias. Desde la Perla del Sur, Juana Tinoco nos manda saludos. Esto creo que qué bueno que se abordó el tema de la economía, porque hay otros temas también muy importantes en el cuarto informe de gobierno. Antes de pasar al otro tema, yo nada más quiero subrayar esta frase de Andrés Manuel López Obrador, contundente, brutal, cuando dice que en su gobierno no hay Garcías Lunas al mando de las operaciones policíacas. Y esto, que es absolutamente casuístico, es decir, forma parte de la causa y efecto de lo que sucedió en 2018, el voto en contra de un modelo de cleptocracia, también nos sirve para analizar el por qué, a pesar de los innegables riesgos de militarizar la Guardia Nacional, que ya en sí misma está militarizada, de establecer que
a partir de 2024, cuando termine su gobierno, va a formar parte de la Sedena, del Ejército Nacional. Esta frase, diciendo y recordando a García Luna, también nos recuerda a todos los mexicanos que el problema no solamente está en la lectura literal de la Constitución, sino en cómo se lleva a la práctica esta posibilidad de que las Fuerzas Armadas alienten o alimenten una Guardia Nacional. Los gobernadores de cualquier signo en estos momentos prefieren en estos momentos a la Guardia Nacional que a las policías municipales. El mando de la Guardia Nacional y de Sedena es un civil y es el presidente de la República. Y ojalá y tuviéramos el tiempo y la institucionalidad suficiente para decir y garantizar que la Guardia Nacional no tiene que regresar al dominio directo, o más bien no debe estar bajo el dominio directo del ejército, pero no estamos en esas condiciones. Hay un riesgo real de retroceso, sobre todo en un tema tan delicado como es la seguridad pública en México, cuyos logros son patentes en delitos de muy alto impacto, pero también es un hecho de que en 4 años, por supuesto que no se puede revertir una decadencia y un proceso de violencia y de cartelización de la política y de la vida pública y económica de México, como la que se vive desde la época de Carlos Salinas de Gortari, como se agudizó con la guerra contra el narco, que en realidad fue una guerra contra la población civil, y con Enrique Peña Nieto, cuando se dispersan, se fragmentan en varios cárteles locales, regionales y nacionales. Esta es una realidad. La votación sobre la Guardia Nacional que siguió al informe de gobierno tiene que ver con esta situación y es un hecho también que para López Obrador es una victoria jurídica, política, legislativa, el tema de la Guardia Nacional. La constitucionalidad o anticonstitucionalidad de esta medida lo tendrá que resolver o absolutamente deliberar la Suprema Corte de Justicia si se alcanzan los votos necesarios para una acción de anticonstitucionalidad. Esto es lo que también quería yo comentar. Es una de las primeras leyes que se aprueban ya en este inicial periodo legislativo. Esto es muy, muy importante lo que sucedió, la votación que se dio el día de ayer, en la madrugada del sábado, es decir, instalada la Cámara de Diputados desde el viernes, se aventaron una sesión larga de discusión en la madrugada y lo que dio por resultado fue esta aprobación por 451 votos a favor de la reforma legal para que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Sedena. Fueron 23 votos en contra, solo 23, y una abstención. Así quedó aprobado en lo general y en lo particular esta nueva ley. Esta es parte de lo que se debatió y se está debatiendo en el país. La próxima semana hay una discusión muy dura. Yo les confieso que no tengo en lo personal, una posición muy clara frente a la prisión preventiva oficiosa. Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla ese debate. Gracias a Gregorio, que nos está mandando saludos, también a mi hermana, Ana Rosa Villamil. Ella reitera que también es necesaria la Guardia Nacional para combatir la violencia. María Guadalupe García dice: los que trabajan en la Policía Federal están súper preocupados. Dice que AMLO militarizará al país. Pero ya no puedo ver el resto de su comentario. El país fue devastado por un narcogobierno y ahora hablan de la peligrosidad de militar al país. ¡Qué hipocresía!, dice Patrick and Johnson. Tienes absolutamente toda la razón. Porque además, los que se rasgan las vestiduras, como este señor Felipe Calderón, señor que además no tiene todavía el cinismo de aparecer lanzando tweets como si fuera un opositor que no
hubiera gobernado el país, como si no hubiera caído él en las garras y llevado al país, no él. A él pues, lo hubiera secuestrado García Luna o le secuestró el cerebro o los intereses, pero secuestró a todo un país, a toda una nación, y no tiene ni la decencia de pedir disculpas o por lo menos de tener un rasgo de autocrítica. Este es el señor Felipe Calderón, hipócrita, hipócrita como pocos, porque además no se queda callado, quiere defender un legado que ya está manchado, señor Felipe Calderón, por la sangre. En fin, perdón la vehemencia de este momento, pero creo que tiene que ver con esta parte del debate político nacional. Por último, el día de hoy, Chile no aprobó su nueva constitución. Una constitución nueva que para Chile es un cisma. Acordémonos que Chile transita a la democracia sin cambiar la constitución que le deja una dictadura de más de 16 años, la dictadura de Augusto Pinochet. Chile, con Pinochet, fue el laboratorio del inicio del neoliberalismo en América Latina y en el mundo. Chile y los Chicago Boys fueron los que articularon bajo esa férrea dictadura de Pinochet, que canceló libertades básicas como pues, la de prensa, la de expresión, la de manifestación, la de asociación. O sea, fue un dictador que bajo la mano de ese dictador surge el neoliberalismo. Que no vengan a decirnos ahora pendejadas como que el neoliberalismo surge como proceso democrático. No es cierto. El neoliberalismo en América Latina y en Chile vino con un golpe de Estado. Y en México vino con un golpe de Estado interno en la burocracia federal, sin que nosotros, o la mayoría de los mexicanos, se diera cuenta, precisamente en el gobierno de José López Portillo. Por eso fracasó, por eso fue traicionado. Y así, en otros países como Argentina fue una dictadura militar, en Brasil igual también la dictadura en sus últimos años impulsó un modelo absolutamente neoliberal. Y en algunos países se corrompieron los partidos políticos que gobernaban, como fue Venezuela. ¿De qué se espantan de que el chavismo tuviera tanto apoyo en Venezuela? Pues precisamente porque los partidos históricos en Venezuela se corrompieron, se volvieron neoliberales los dos. Por eso, esta propuesta de nueva constitución de Chile se volvía demasiado revolucionaria para un país que todavía no sale del pinochetismo jurídico o del pinochetismo constitucional. Sin embargo, también es, según distintos observadores, es un logro que casi el 40% de la población esté respaldando una constitución que consagra el derecho de las mujeres a abortar, las uniones del mismo sexo, una economía verde muy radical, los derechos originarios de los pueblos indígenas, sobre todo de los mapuches, que consagra también el derecho a la salud y el derecho a la educación como gratuitos. Pues acordémonos que Boric surge de un movimiento de protestas estudiantiles contra un esquema de educación privatizada, de educación pública, inexistente prácticamente. Entonces, este ejercicio democrático de los chilenos también sirve para sentar un precedente y quizá, como dicen algunos observadores, le permitirá a el propio Boric tener un esquema de negociación con las distintas fuerzas políticas. En fin, no me quiero extender más, ya pusimos varios temas en la mesa. Dice María Lourdes Hernández, es verdaderamente lamentable toda la verborrea de personajes deleznables como Fox, Calderón, Alarraqui, etcétera, etcétera, etcétera. Así es. Tiene una verborrea que además no coincide con su cola larga. Eduardo Maximiliano, de acuerdo con sus comentarios sobre la incorporación de la Guardia Nacional al Ejército. Fernando Alberto Medina dice, saludos desde Monterrey, Atlacomulco, Estado de México. Leslie Sainz dice, el usurpador y su mujer con tal cinismo pretenden con una demagogia neoliberal cínica regresar al gobierno. Así es. Pero bueno, no pueden ni regresar al PAN,
no pudieron ni tener los votos suficientes para registrar un partido político con el 3% de la votación. Es un zombie político Calderón. No le sirve ni al PAN, no le sirve ni a Estados Unidos. Es más, ya no le sirve ni a Iberdrola. Entonces, pues bueno, él seguirá tuiteando y seguirán sus simpatizantes poniéndose el saco y siendo absolutamente tóxicos, porque son los más tóxicos en las redes sociales, porque están pues como son los pillos, o sea, absolutamente desaforados para limpiar una imagen que no les queda. Pero bueno, aquí les mando un abrazo. Por cierto, pues le recomiendo a Felipe Calderón que vea completa la serie de el caso Cassés Vallarta en la serie de Netflix, lo que también esta semana mencionó mucho el presidente López Obrador. Bajo esa lógica de estulticia cerebral, policíaca y tortura, estuvimos durante 6 años y más, porque todavía García Luna tuvo su sucedáneo en la época de Enrique Peña Nieto, aunque él ya no era el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y se fusionó a la Secretaría de Gobernación con Osorio Chong, pues tuvimos un procurador como Murillo Karam, que está ahorita detenido y que ay, están llorando por Murillo Karam. Bueno, ¿por qué no lloran por los que torturó Murillo Karam? Por todos a los que torturó, a los que permitió que hicieran atrocidades y que construyeran un caso como el de Ayotzinapa. ¿Para qué? Para encubrir el narcoestado dominante en Guerrero y en sectores del gobierno federal y de las Fuerzas Armadas. Por eso también hay que insistir en que una ley que favorezca al ejército, pasándole la Guardia Nacional, no significa que se mantenga la impunidad de mandos o elementos del ejército que cometan delitos de lesa humanidad, desapariciones forzadas, como en el caso de Ayotzinapa. Esto es lo que yo les digo. Me dice Eduardo González, ¿cómo se llama la serie? Caso Cassés Vallarta, una historia criminal. Ese es el nombre de la serie que está en Netflix. Dice Genaro Santiago, ya no pongas a panistas calderonistas en el canal 11, yo no los pongo. Yo no dirijo el canal 11, pero bueno, están ahí y tienen libertad de expresión que ellos no dieron durante su gobierno. Así que algunos dirán que es bofetada con guante blanco. Pero también hay muchos otros comentaristas de la Cuarta Transformación. Esa es una reflexión que me sirve nada más para terminar este domingo. Muchas veces la gente de izquierda hemos fallado precisamente en el tema de la libertad de expresión. No hagamos con ellos lo que ellos quieren hacerle al resto del país. Que hablen, que expresen y que se aguanten cuando haya debate. En fin, eso es parte de la democracia, pero nosotros no vamos a ser ni como Gustavo Díaz Ordazes, ni como Felipe Calderones, suspendiendo programas o cancelando a conductores. En fin, muchas gracias, buenas noches, pásenla muy bien.